tarda. Bona tarda. Estem a la jornada sobre el corredor basc de l'hidrogen. Com sabeu, la Unió Europea ha posat moltes esperances amb l'hidrogen com un vector energètic per substituir durant la primera meitat d'aquest segle els hidrocarburs líquids i gasosos. En aquest sentit, com sabeu, es va publicar al febrer del 2019 el full de ruta de l'hidrogen amb una important dotació econòmica que pretén que l'any 2050 aquest gas constitueixi el 24% de l'energia final consumida a la Unió Europea. Aquest objectiu a Catalunya, en primeres estimacions en els que treballem la Comissió d'Energia, la demanda d'hidrogen hauria d'assolir l'any 2050 entre 7.000 i 10.000 quiloteps per abastir totes les necessitats que se'n derivaran d'aquest vector energètic. Xifres extraordinàries, si considerem que avui la demanda final d'energia a Catalunya l'any 2009 va ser de l'ordre dels 14.400 quiloteps. Per tant, és un tema cabdal conèixer com va aquest tema del hidrogen renovable. En aquest cicle de 2 jornades que tractarem aquest tema, tindrem l'ocasió de conèixer 2 de les iniciatives que en aquest camp hi ha a l'estat espanyol. Avui presentem el corredor basc de l'hidrogen i la propera setmana es presentarà la Vall de l'Hidrogen a Catalunya. Voldria agrair especialment al grup de treball de l'hidrogen, organitzador d'aquestes jornades, i als ponents Marcos Suárez i Elías Unzueta per la seva amable disponibilitat. Ens presentarà la jornada d'avui Lluís Pinós i el seu funcionament i farà de moderador Joan Puertas, president del grup de treball de l'hidrogen. Endavant, Lluís. El micròfon, Lluís, no se't sent, perdona, no se't sent. Vale. Sí, perdó, que se me había quedado el micrófono encallado. Decía que buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, Marcos y Elías. Y como decía José María Montagut en su introducción, dentro del Estado español han surgido diversas iniciativas que están alineadas con la ruta del hidrógeno, entre las que destacan, en este caso, son el Corredor Vasco del Hidrógeno y el Vall del Hidrogen de Cataluña. Por eso hemos organizado este ciclo de 2 conferencias para conocer ambas iniciativas. La sesión de hoy la vamos a dedicar al Corredor Vasco, como ya decía José María, que nació, como reza en su web, como objetivo de impulsar la descarbonización de sectores estratégicos como energía, movilidad, industria y servicios. Y tiene unas inversiones previstas hasta el 2026 de 1.451 millones de euros, que tiene la previsión de generar 1.340 puestos de trabajo directos y 6.700 puestos de trabajo indirectos, y que agrupa hasta 76 organizaciones entre instituciones y empresas. Pero para hablarnos con más detalle de todo este proyecto, nos acompañan hoy entre nosotros Marcos Suárez, que es el responsable del Foro Sectorial del Hidrógeno dentro del Clúster de Energía del País Vasco, y Elías Unzueta, que es el responsable de innovación de Petronor. Y antes de darles la palabra, quisiera reiterar mi agradecimiento por el enorme interés que han tenido y que han mostrado para estar hoy con nosotros, en nuestro colegio, para hablarnos de un tema que está concitando gran interés entre todos nuestros colegas. La sesión tendrá un funcionamiento similar a las otras. Primero habrá una exposición de Marcos y Elías, y luego Joan Puertas moderará el debate, moderará las preguntas que podéis ir formulando a través del chat del Zoom. Marcos, Elías, tenéis la palabra. Bienvenidos. Pues buenas tardes. Lo primero, agradecer al colegio y a todos vosotros que nos habéis invitado para
para estar aquí hoy. Como ha mencionado Luis, yo soy el responsable del área de hidrógeno del clúster de energía. Para vuestra referencia, el clúster de energía es la asociación de empresas del sector energético vasco. Digamos, acogemos a unas 200 empresas y por diferenciar un poco, el matiz del clúster es que una asociación clúster lo que busca es siempre trabajar en actuaciones en cooperación, ¿vale? Lo menciono porque además yo creo que es importante también para lo que vamos a comentar luego. No quiero tampoco tomaros demasiado tiempo. Yo creo que en el fondo Elías nos va a explicar lo que es el corredor vasco del hidrógeno y el punto en el que está, pero sí creíamos interesante haceros un breve posicionamiento de contexto, ¿no? De todo lo que os cuenta Elías, de dónde surge, ¿no? Que algunas cosas conoceréis, otras no. Y lo he resumido en esta introducción simplemente en 3 aspectos que os quería comentar, ¿no? Me gustaría hablaros un poco de la cronología, de lo que ha pasado en los últimos años aquí en Euskadi en el ámbito del hidrógeno, del perfil del tejido sectorial y cómo se influye, y luego también de lo que es el punto este de cooperación que mencionaba anteriormente. Entonces, por comenzar con la cronología, quizás mencionaros, la verdad que desconozco cómo ha sido en Cataluña, pero aquí en Euskadi sí que había, digamos, situándonos ya hace un par de décadas, a principios de la década de los 2000, sí que había una relativa fuerte actividad en investigación en el ámbito del hidrógeno, especialmente en pilas de combustible, pero la fecha concreta no la tengo exacta, pero a mediados de la década, yo creo algo así, digamos, probablemente porque era una tecnología que no se veía económicamente viable en aquel momento, se empieza a abandonar un poco, ¿no? Hay, yo creo que dos instituciones o centros que sí que han mantenido trabajando más casi en el ámbito europeo, como han sido Tecnalia o UPV en el ámbito de la investigación, pero en general digamos que es una tecnología que pasa a un segundo plano en las actividades en Euskadi durante estos años, hasta que yo creo que a finales, estamos hablando relativamente poco, a finales de 2019, nuestra experiencia como clúster de energía también, pues la UPV se dirige a nosotros porque quiere montar lo que llamamos un grupo de trabajo, ¿no? Que es, digamos, un grupo relativamente pequeño de empresas con el objetivo, en ese momento la Universidad del País Vasco, con el objetivo que planteaba era de definir una estrategia conjunta empresarial en Euskadi en el ámbito del hidrógeno. Entonces ya a partir de ahí conformamos este grupo de trabajo, empezamos a trabajar a lo largo de lo que es todo el año 2020 diferentes actividades conjuntamente, análisis del estándar de la economía del hidrógeno, contactamos también con el gobierno vasco, con SPRI, que es la Agencia de Desarrollo Económico, se empieza a identificar la cadena de valor, empezamos a trabajar en el EVE, el Ente Vasco de Energía, en entender el potencial de consumo de Euskadi. Empezamos, de hecho, a conectar con iniciativas que ya estaban poniéndose en marcha en el País Vasco, entre ellas precisamente el corredor vasco del hidrógeno. Yo creo que fue allí por mediados de 2020, junio, septiembre, tuvimos una jornada, digamos, en la que precisamente Petronor contó a las empresas que estaban en este grupo de trabajo lo que era el corredor vasco, y a lo largo de esos 2020 seguimos, digamos, trabajando de manera conjunta, hasta de hecho el resultado final fue la aportación de la parte empresarial a la estrategia vasca del hidrógeno, ¿vale? Lo cuento porque digamos, este es un evento, es un desarrollo paralelo en cierto modo a lo que va a contar Elías, pero que en cierto modo tiene muchas conexiones, porque mucho de lo que luego constituye el corredor vasco surge de este fruto, de este punto de colaboración entre las empresas. Que por cierto, cabe mencionar que empezamos con 20 empresas a principios de 2020 y acabamos pues en torno a 120 a finales de 2020 y ya, pues la verdad que no sé si somos 150, 160. En colaboración, por cierto, con otros clústeres, no solo de energía, sino también usuarios de automoción, de transporte, que es lo que tiene el hidrógeno, que es un tema muy, muy transversal, ¿no? Y a día de hoy ya digamos, le hemos dado rango de área energética en el que ya estamos muchas actividades en el marco del clúster de energía, no solo, digamos, reuniones, sino proyectos, etcétera. Esa es un poco la cronología, ¿vale? Otra parte yo creo que es interesante mencionar el tejido empresarial vasco. Yo creo que muchos ya más o menos nos conocéis, pero es cierto que si bien igual ha habido un poco de, no sé, en mi opinión personal, hemos ido un poco por detrás, quizás de otras regiones norte de Europa, de países asiáticos, Japón, etcétera, en esta apuesta por el hidrógeno, yo creo que Euskadi tiene la fortuna de concentrar, como decíais en la introducción, ser una región muy industrial que además cuenta con proveedores, digamos, con una presencia significativa tanto en lo que es la generación renovable
como lo que es fabricantes de equipos de transporte y distribución de gases, como es una propia empresa propia, digamos, Nortegas de transporte y distribución, con una red de centros tecnológicos, no solo TENEL y UPV, sino muchos que están orientando sus capacidades científico-tecnológicas a este campo. Y quizás otra parte muy importante, que yo creo que tenemos también en común en Cataluña, con Cataluña, en un importante sector usuario. Es decir, no solo tenemos capacidades, digamos, en la parte de tecnología y generación, transporte y distribución, sino además también tenemos potenciales usuarios, obviamente en la refinería, pero también hay mucha industria siderúrgica, cementera, papelera, incluso fabricantes como puede ser CAF o Irizar de autobuses y trenes que van a desarrollar, están desarrollando alternativas de hidrógeno. Ese es el segundo punto de contexto. Y el tercero, ya siendo más breve, yo creo que también ayuda en el País Vasco que existe una cierta cultura de cooperación, en parte, yo creo que también por las propias asociaciones clústeres que llevamos décadas trabajando con los diferentes sectores, en parte porque el gobierno vasco apuesta también por impulsar esta colaboración interempresarial y público-privada, en parte porque también yo creo que tenemos unos programas de I+D bastante potentes que demandan de esa colaboración entre empresas vascas para poder montar los proyectos, ¿no? Y nada, esto no os robo mucho más tiempo porque yo creo que, bueno, en el fondo lo interesante es lo que va a contar Elías ahora sobre el corredor vasco, pero yo creo que esta cronología, este contexto sectorial y este punto de cooperación, que en el fondo siempre es difícil, o sea, no nos engañamos, pero es cierto que existe una cierta cultura en el País Vasco, pues es un punto de contexto al que hay que unir para que el corredor vasco de hidrógeno pues sea una realidad en proceso hoy en día. Pues, y no es porque esté aquí Elías al lado digitalmente, pues que hay una empresa como Petronor Repsol que haya adoptado ese papel de tractor, que a nadie se le escapa, que hace que pues, muchas iniciativas pues, se aglutinen en este gran corredor y sea más fácil, digamos, impulsar la colaboración entre ellas. Entonces, bueno, yo con eso cierro mi introducción. Luego, por supuesto, encantado de responder alguna pregunta si surge en el debate. Ya cedo la palabra a Elías, que es gerente de Petronor Innovación, para que bueno, nos cuente todo lo interesante que nos vas a contar, Elías. Sin presión. Bueno, Marcos, muchas gracias por la introducción. Bueno, lo primero, manifestar que es un auténtico placer poder estar hoy aquí, poder compartir con vosotros un poco parte de la historia, ya nos lo ha contado Marcos, yo también contaré un poquito, pero bueno, lo que nos ha llevado al punto que estamos ahora, pero sobre todo transmitir, y si es posible, pues hasta contagiar un poco el interés y la apuesta que vemos en el ámbito del hidrógeno, ¿no? Y bueno, Marcos, lo has referido muy bien, y voy a empezar casi por el final, pues, uniéndome un poco a tu cronología temporal. Lo que hemos conseguido a lo largo del 2021 ha sido consolidar todo lo que se trabajó en el 20, tanto desde que empezamos en Petronor y en Repsol a trabajar la estrategia de hidrógeno, pero cuando lo empezamos a unir con todo el ecosistema, con el clúster de energía y con otros clústeres en el País Vasco y en otras regiones de España, pues en la creación de la Asociación del Corredor Vasco de Hidrógeno. Ahora mismo ya es una asociación con un número importante de asociados y ya digamos que el nivel de compromiso, el nivel de ambición, el posicionamiento de cada uno de los que formamos parte de este corredor, pues ya se sustancia en algo en lo que está claro que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, yo, primer objetivo del día de hoy, y voy a poner ahora la presentación para compartir, pero es un poco transmitir esta ilusión, porque creo que en el ámbito del hidrógeno podemos pensar que tal vez hay no sé si una saturación o una cierta burbuja alrededor del hidrógeno. Yo creo que es el momento, es la situación y voy a tratar de compartir mi visión con vosotros. Voy a poner aquí la presentación. Espero que se esté viendo. Ya se ve. ¿No se ve? Sí, se ve, se ve. Ah, se ve, ¿no? Perfecto. Vale, pues ya con esta seguimos. Bueno, y unido a lo que estaba diciendo, le he puesto el subtítulo de Traccionando la cadena de valor, porque yo creo que hay que poner en valor dos aspectos. Por un lado, la tracción. Yo creo que con un elemento, una asociación como es la Asociación Vasca de Hidrógeno o el Corredor Vasco, u otras entidades que, por supuesto, se están desarrollando y que al final acabarán
estoy seguro, en pocos años interconectando entre sí, pues tiene un efecto tractor, moviliza a la administración, a mí me gusta llamarles a nuestros mayores, ¿no? A nuestros reguladores, pero moviliza también la visión social, que aquí yo creo que en el hidrógeno también hay trabajo que hacer en el ámbito de la concienciación y de la visibilidad que hay que dar al hidrógeno. Y, por supuesto, en las empresas promueve una colaboración ordenada y una búsqueda de sinergias, ¿no? Voy a pasar muy rápido por 3 o 4 transparencias que a mí siempre me gusta poner para tener un poquito de foto en el punto que le llamo el momento del hidrógeno, ¿no? Porque yo sí creo que hay que poner en valor que estamos en ese momento, ¿no? Después, cómo hicimos, qué proceso hicimos, os lo cuento también brevemente, para identificar esta oportunidad en el País Vasco, y finalmente ya pues entro un poquito más en detalle en el propio corredor, y aunque voy a pasar por todos los proyectos del corredor de una manera más o menos leve, sí que ligera, sí que me gustaría concentrar un poquito más en un par de ejemplos de qué tipo de modelos de trabajo, qué tipos de proyectos estamos desarrollando y cómo creo yo que es que tenemos que enfocar los retos futuros alrededor de ellos, ¿no? En el momento, bueno, pues aquí todos podemos leer mucha bibliografía y ahí no me voy a entretener si las olas a favor del hidrógeno que pudo haber en el pasado, la más reciente, al comienzo del 2000, etcétera, pues si esta que estamos viviendo es una replicación de aquellas. Yo estoy firmemente convencido de que no, de que el presente es diferente. Y un factor clave yo creo que es la concienciación social con el cambio climático, con la necesidad de cambiar nuestro modelo energético y también la visión y el apoyo político en este sentido. Y aquí a mí me gusta poner estas 2 gráficas porque todos somos conscientes del problema climático, la amenaza que suponen las emisiones de CO2, pero hay que verlo desde 2 puntos de vista. Por un lado, lo acumulado, lo que ya está en la atmósfera y quiénes hemos sido los que lo hemos generado, y a qué se está produciendo la acumulación actual, a qué ritmo se está produciendo las emisiones a día de hoy, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad como, vamos a lo que hasta ahora llamábamos en los países más occidentales o más de la OCDE, en cuanto a todo el histórico de nuestras emisiones, y aunque hayamos mejorado mucho en los últimos años y ahora podemos mirar de reojo a China y otros países asiáticos, tenemos que buscar soluciones en conjunto porque todos tenemos la responsabilidad y el gran reto que supone que en definitiva es el atajar el cambio climático, ¿no? Esto va unido con los criterios o el cambio de paradigma que se está produciendo también en el ámbito financiero. Ya las inversiones, las grandes corporaciones, los fondos de inversión ya están buscando algo más o están buscando por lo menos reordenar sus portfolios y buscar parámetros o conceptos más, si queremos, más morales que los que hasta ahora se han ido utilizando, ¿no? Entonces, la inversión sostenible, la inversión ESG, es algo que desde un punto de vista práctico tenemos que tomárnoslo como una buena oportunidad de disponer de financiación y disponer de importantes capacidades económicas para desarrollar proyectos que a día de hoy no son rentables, y además nos tiene que ayudar a trabajar en este discurso de buscar proyectos que tienen procesos de maduración más largos que los habituales, ¿no? Y lo último, que también en la introducción, muy amablemente realizada, por cierto, ya se ha hablado un poquito de cuál es la expectativa de crecimiento del uso del hidrógeno. Porque esto, así, en una primera impresión podríamos decir, bueno, producir hidrógeno emite mucho CO2, entonces lo que hay que conseguir es producir hidrógeno verde. Bien, eso es un objetivo y eso es la barra más bajita que podéis ver aquí en la gráfica de los usos actuales del hidrógeno. Pero lo que se prevé es para el 2050 y un crecimiento absolutamente exponencial de nuevos usos del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno lo visibilizamos como una herramienta clave para cerrar el gap necesario de aquellas soluciones que necesitamos descarbonizar y hoy en día no tienen una alternativa clara. El hidrógeno aquí puede jugar. Y como veis aquí, la visión, por lo menos en esta referencia, pero hay muchas más y no difieren en lo sustancial, es de un crecimiento y de unas necesidades mucho mayores que las actuales en cuanto a este uso de hidrógeno como molécula energética. Y muy rápido, porque también alguna pega tenemos que ponerle. El hidrógeno tiene una pega asociada a su naturaleza. Baja densidad energética y además tiene que ser comprimido y tiene que ser transportado en un recipiente que a día de hoy pesa bastante. Es decir, hay un reto en la manipulación, en la compresión, en la dispensación del hidrógeno.
Y eso hay que tenerlo clarísimo. Bueno, trabajemos en eso. Y cuando hablamos de cadena de valor, bueno, pues pongo aquí un esquema para que tengamos más o menos claro que lo que estamos hablando es de traccionar la cadena de valor. Es decir, cómo conseguir el desarrollo completo de soluciones desde la producción al uso, con los pasos intermedios de almacenamiento, transformación, presurización, transporte, lo que sea necesario, pero ver todas las oportunidades en dicha cadena de valor y verlo como algo global, ¿no? Bueno, todo esto son elementos bastante conocidos, pero a mí sí me gusta siempre hacer una pequeña referencia inicial a los retos del hidrógeno. Marcos ya nos ha explicado bastante, ¿no?, de cómo se empezó a trabajar, cómo empezamos a visualizar en el País Vasco pues, el tema del hidrógeno, ¿no? Y concretamente en Petronor y en Repsol el hidrógeno bueno, es un elemento industrialmente bueno, y en Cataluña también hay muchas empresas con amplia experiencia en ello, pues bien conocido, bien trabajado, con sus estándares establecidos. Es un producto químico. Bueno, la novedad es verlo como una molécula, un producto energético, ¿no? Pero bueno, en el 2019 ya empezamos a trabajar en ello y ya empezaron a aparecer publicaciones, y esta es un poquito la más referente, que es la que se hizo para el G20 en Japón, en el que se identificaban qué aquellos puntos o qué aquellos elementos que hacían que fuera posible el desarrollar un ecosistema, una economía del hidrógeno en una región, ¿no? Y, por supuesto, claro, empezamos a analizar esto pensando en el País Vasco como un ejemplo representativo, ¿no? Y estamos hablando de disponer de puertos, de tener centros neurálgicos para el transporte, de grandes materias primas y de energía, que estuvieran unidos a industria química o procesos refineros y en un ecosistema industrial potente. Que hubiera una infraestructura de productos gaseosos, de gas natural, de distribución mallada importante, que también se cumplía en el País Vasco, ¿no? La ubicación física, es decir, Europa, sobre todo desde un punto de vista de financiación, pero también desde una lógica propia de los proyectos, pues la ubicación de estar en uno de los corredores, en un TEN-T y en un TEN-I de energía importantes y fundamentales en Europa, pues era un factor importante. Y, por supuesto, acceso a rutas internacionales de transporte por barco de gases, en este caso de gas licuado, que en el puerto de Bilbao también teníamos esta experiencia. Bueno, pues con todos estos elementos, muchos más, ¿no? Esto no fue una sentada de una tarde, lógicamente, pero bueno, llegamos a que además el País Vasco, algo que compartimos también con Cataluña, pues es una región con un importante tejido industrial, con un importante aporte en el PIB de la región, de la industria, en el que tenemos industrias como las siderúrgicas, las propias químicas, el propio refino nuestro, con importantes retos para reducir su huella de CO2. De manera que la conclusión fue: tiene sentido, parece razonable, vamos a trabajar para desarrollar un ecosistema alrededor de la economía del hidrógeno en el País Vasco. Y esta fue un poco la reflexión inicial con la que partimos a desarrollar este proyecto. Entonces, llegamos al Corredor Vasco y ya entramos un poquito en harina. Y esto lo hemos leído casi en la introducción, pero es la información o el documento, vamos a decir, fundacional, en el que decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo del Corredor Vasco, de la Asociación del Corredor Vasco? Pues crear precisamente dicho ecosistema con varios elementos clave. Uno de ellos, la colaboración público-privada. Entendemos que esto es fundamental, sobre todo para el desarrollo de un ecosistema en el que los números de hoy en día se han de apoyar en los números del futuro y necesitan financiación, necesitan políticas a medio plazo, a largo plazo y una visión de proyecto estratégico. Y esto es importante también decirlo. Nosotros empezamos a trabajar en esto, y no nosotros, sino muchas otras entidades, antes de que empezara la pandemia. Es decir, no es una idea originada por todo lo que se vende ahora de los fondos de recuperación, las oportunidades, la apuesta por la descarbonización. No, venimos de antes. Lo que ahora ha ocurrido es que ha agudizado la necesidad de correr y de avanzar con mayor decisión. Y el último párrafo, que no me canso nunca de repetirlo, el objetivo clave es la reactivación económica y el desarrollo tecnológico industrial. Es decir, el objetivo del Corredor Vasco es producir hidrógeno verde, pero si es posible con un electrolizador
fabricado en el País Vasco, en Cataluña, en España, una tecnología nacional desarrollada aquí, controlada aquí, que tenga desarrollo aquí. ¿Por qué? Porque el valor añadido que todo el desarrollo tecnológico industrial, el valor añadido que podemos ganar en desarrollar esos proyectos y en capitalizarlos como país, nos puede dar una posición completamente diferente a esa otra visión de que podemos ser un país pues, de sol, playas, placas fotovoltaicas y producción de hidrógeno, ¿no? Que también hay proyectos de esos que también tienen su interés, pero nosotros apostamos fuertemente por el desarrollo de la cadena tecnológico-industrial. Por eso la importancia de trabajar toda la cadena de valor. Estos números no me voy a entretener, ya se ha hecho una pequeña reseña al principio, pero bueno, sí que tenemos una ambición, un gran número de empresas implicadas, sí que estamos trabajando además y el clúster es uno de nuestros principales colaboradores en ello, en generar las sinergias adecuadas para que se establezcan nuevos acuerdos de colaboración, nuevos proyectos, nuevas iniciativas, incorporar aquellos elementos que en la cadena de valor identificamos que es necesario trabajar con nuevos proyectos, ayudarles a desarrollarlos, darles enfoque, que las administraciones tengan clara la foto completa, no solo proyectos aislados, que por supuesto son todos muy legítimos, pero la lógica de cómo se arman es la clave, ¿no? Y esto es un poco los números que a día de hoy trabajamos y probablemente vayan cambiando o van cambiándose en la marcha. La reflexión inicial, a mí me gusta poner esta foto, porque la reflexión inicial fue de corredor, la palabra corredor, porque en otros proyectos se habla de valle, ¿no? Y aquí hablamos de corredor, pues sí que tuvimos una visión un poquito anclada sobre el terreno, aprovechando nuestra refinería, que la tenéis ahí a la izquierda, el parque tecnológico que está promoviendo la Diputación y el Gobierno vasco, en la margen izquierda, un parque tecnológico del hidrógeno, que va a estar directamente conectada a la refinería, que va a tener suministro desde la refinería de hidrógeno verde para poder desarrollar proyectos, poder desarrollar demostrativos, poder desarrollar tecnología y ecosistema en el propio parque, pero también la refinería como un concepto de buffer de cabecera, de tener una gran instalación con gran capacidad de producir hidrógeno, pero también de consumir hidrógeno, de compensar aquellas variaciones en las necesidades aguas abajo. Y, por supuesto, estamos trabajando en un proyecto para conectarnos al puerto. Algunos de los proyectos que vamos a desarrollar se van a desarrollar en el puerto de Bilbao y estamos, lógicamente, trabajando con diferentes empresas que tienen estas necesidades de descarbonización en el entorno cercano para unirnos a ellas. Pero esto fue un dibujo y un mapa inicial, porque lo que sí es cierto es que ahora mismo estamos hablando de un proyecto mucho mayor, mucho más ampliado en el territorio y, de hecho, hoy no os lo voy a poner aquí, pero estamos hablando ya tanto del corredor vasco como presentando y trabajando con diferentes administraciones, también en Cataluña hemos participado en bastantes actos, pues del corredor del Ebro, la unión entre digamos, la fachada atlántica con la fachada mediterránea y el poder tener una interconexión adecuada de estos corredores o valles, ¿no? Que es lo que en el fondo el futuro va a demandar, ¿no? ¿Cómo se estructuran los proyectos del corredor? Bueno, pues aquí tenemos una estructura que le hemos llamado por elementos verticales o de proyectos tractores que pretenden cubrir precisamente esa estructura de la cadena de valor, ¿no? Desde la producción del hidrógeno renovable y combustibles sintéticos, que es uno de los proyectos de cabecera que estamos desarrollando en Petronor, una segunda vertical asociada a la movilidad, a la logística del hidrógeno, a ese componente de, pongámoslo en términos de coste, de coste adicional que tiene la economía del hidrógeno en ubicar el hidrógeno desde su producción en el usuario y en la presión y las condiciones adecuadas, que es bastante relevante. La tercera vertical es la descarbonización de los usos, es uno de los elementos centrales del proyecto. Aquí, por supuesto, nosotros también volvemos a tener una posición central porque nosotros como complejo, como industria, pues somos uno de los emisores más relevantes de CO2, pero también pensando en siderurgia, cemento, vidrio, etcétera, industrias que las soluciones actuales para su descarbonización pues no son evidentes, ¿no? No lo he mencionado antes, pero bueno, los números indican que a futuro el hidrógeno será un elemento en el sector de la energía final, de energía de uso, pues no dominante. Estamos hablando de un 18%, un 20% en las visiones casi más optimistas, pero relevante para cerrar ese gap necesario para la descarbonización visión 2050, ¿no? Infraestructuras clave. A veces hay cierta duda de si desde el punto de vista más
más de visión de la administración o del gobierno central, la utilización de infraestructuras de gas, por ejemplo, ¿no? La inyección en red, etcétera, está bien o mal vista, o si ayuda o no ayuda en el desarrollo de este ecosistema. Nosotros creemos que por lo menos para el desarrollo del sistema el aprovechamiento y uso de las infraestructuras existentes es clave y, por supuesto, hay que habilitar regulatoriamente que eso se haga de una manera transparente, controlada y que no sea un totum revolutum. Y, por supuesto, pues habrá que desarrollar infraestructuras adicionales sin ninguna duda. Entre ellas, por supuesto, todas las infraestructuras de dispensación, ¿no? Que las tenemos a caballo entre la vertical 2 y la 4. Y luego tenemos una vertical muy potente que en el fondo lo que busca es irse uniendo a las otras 4, que es el del desarrollo tecnológico industrial. Y esto va unido a lo que he dicho antes de que todo este proyecto lo vemos como una oportunidad país para desarrollar tecnología, desarrollar modelos de negocio y, con todo el respeto a los demás, no estar comprando electrolizadores en Alemania, sino estar fabricándolos aquí, ¿no? Y cuando digo electrolizadores podemos estar hablando de elementos mucho más conocidos o centrales en nuestras industrias, como electrónica de potencia, todo lo asociado al BOP de los electrolizadores o de las pilas de combustible, etc. O sea, hay muchísimos campos en la cadena de valor del hidrógeno que requiere un desarrollo industrial. Y este es el momento de apostar por él, ¿no? Entonces aquí tenemos un gran número de proyectos en el que, bueno, pues ahora os presentaré algún detalle más. Y me gusta pararme también un poquito en la que tenemos identificada, aunque la hemos dibujado como vertical, en el fondo es una transversal, es una de iniciativas motoras o habilitadoras. Y aquí también os contaré un poquito qué proyectos estamos trabajando desde un punto de vista de ámbito transversal en el propio desarrollo de las capacidades tecnológicas, pero también en la formación, en el aprendizaje. De hecho, estamos haciendo un máster que está siendo desarrollado compartidamente entre la Universidad del País Vasco, la Universidad de Mondragón, la Politécnica de Cataluña, la Rovira i Virgili en Tarragona y la Universidad de Zaragoza, ¿no? con varios colegios de formación profesional, por cierto, ¿no? Pues bueno, esta es un poco la estructura y, como veis, también tenemos, bueno, pues una empresa, estamos trabajando en que haya una o dos empresas que lideren dicha vertical para precisamente dinamizar y coordinar que los proyectos se desarrollen, ¿no? Estos son los números gordos, tampoco me voy a entretener porque tampoco es cuestión del detalle, pero sí es importante ver cómo en la cadena de valor hay proyectos distribuidos en toda la misma. Podríamos encontrar algún hueco en el que hubiera oportunidades. De hecho, ya se están proponiendo algunos proyectos, algunos en terreno un poquito más bajos y otros igual un poco más concretos, en aquellos que estáis viendo de gas natural sintético o de líquidos portadores. Pero bueno, lo relevante aquí es ver el reparto que hay proyectos en todos los cuadrantes de la cadena de valor y un poco la ambición de inversión que tenemos para su desarrollo, ¿no? Y ya entrando un poquito en detalle, voy a detenerme en un par de cosas porque tampoco quiero entrar en todos los proyectos en detalle, pero bueno, la vertical 1, que es la de producción de hidrógeno renovable, aquí es donde más relevantemente vemos pues, a Petronor y a Repsol como líderes, porque entendemos que somos las empresas que, como he dicho antes, tenemos que hacer ese papel de buffer, de generadores de hidrógeno, de aportadores al sistema y habilitadores a que se desarrollen otros proyectos, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo 3 proyectos en marcha de electrólisis. Tenemos ya para este año vamos a tener el electrolizador que le llamamos pequeño. Fijaros que en un par de años cómo ha cambiado nuestro lenguaje sobre electrolizadores y sobre hidrógeno. Un electrolizador de 2,5 megavatios ya le llamamos el pequeño, ¿no? Cuando hace unos años hubiera sido un pedazo de electrolizador, ¿no? Bueno, esto lo tendremos en marcha a finales de este año. Y este es el que va a dar hidrógeno renovable al Parque Tecnológico de Avanto, donde van a estar las iniciativas de movilidad. Vamos a tener un electrolizador de 10 megavatios, que lo vamos a tener en marcha en el 2024 en el puerto de Bilbao, que va a producir hidrógeno para hacer combustibles sintéticos a partir de CO2, en primera instancia CO2 capturado en nuestros procesos industriales, pero en el futuro podrá ser perfectamente CO2 del aire, con hidrógeno renovable y producir combustibles sintéticos y demostrar la viabilidad de la ruta de estos combustibles para su uso en principalmente aviación, transporte marítimo, transporte pesado, larga distancia carretera
y en cualquier vehículo de combustión en el fondo, ¿no? Esta es una apuesta estratégica de Repsol en la que estamos trabajando y estamos convencidos que hay un nicho importante de la movilidad en la que las soluciones no se alcanzan con la pura electrificación y hay que buscar combustibles de emisiones netas cero. Y tenemos un tercer proyecto que esperamos tenerlo en marcha en el 2025 de un electrolizador de entre 100, ahora ya el 100 parece un número mágico con la convocatoria del Green Deal, estamos ya pensando incluso en 130, 150 o mayores escalados. En el fondo los electrolizadores son agrupaciones de capacidad complejas pero que se pueden hacer para producir hidrógeno para descarbonización industrial. Hay otras posibilidades de producir hidrógeno. De hecho, la Diputación de Guipúzcoa participa en el corredor con un proyecto de producción de hidrógeno renovable a partir de biogás obtenido por digestión anaerobia de una planta de residuos urbanos que tiene en Zubieta, en Donosti. Hay otro proyecto similar que se va a incorporar al corredor en breve para hacer lo mismo con una planta de digestión anaerobia con la Diputación de Álava. Es decir, las oportunidades de producir hidrógeno en unidades, en sistemas, tecnologías existentes a partir de biogás, teniendo en cuenta que la economía circular es otro de los ámbitos en los que va a haber desarrollos fuertes y potentes en los próximos años, pues es una oportunidad que creo que no hay que de partida desechar o pensar que la electrólisis resuelve todas las necesidades de producción de hidrógeno renovable. Las necesidades de producción de hidrógeno renovable van a ser altas. La competencia por un recurso que es la energía eléctrica renovable entendemos que va a seguir siendo alta, las necesidades de energía de la sociedad van a ser altas. Cualquier otra opción para generar hidrógeno renovable en condiciones de neutralidad climática tiene que ser utilizada y explorada. La vertical 2 es la de movilidad. Aquí os voy a poner luego un cuadro más explicativo de qué es este proyecto, pero en el fondo lo que estamos hablando es que a partir de disponer de un hidrógeno vamos a decir competitivo, aunque sea en el marco de la electrólisis, pero competitivo porque lo tenemos integrado con el proceso de nuestra refinería y podemos maximizar su producción y minimizar su coste, pues tener en el parque tecnológico vamos a tener una hidrogenera, va a ser la primera hidrogenera que vamos a tener en Vizcaya, vamos a desarrollar, nuestra idea es 3 hidrogeneras adicionales, una por provincia, y combinar diferentes usuarios, combinar proyectos de diferentes usuarios con las diputaciones, flotas públicas, flotas cautivas, alguna flota de camiones de transporte de nuestros productos que tenemos también en el grupo la utilizaremos. Estamos hablando con AENA, todos los vehículos, el resto de toda la logística aeroportuaria o toda la logística en el puerto de Bilbao también asociados al hidrógeno. Todo esto lo vamos a desarrollar alrededor de nuestras capacidades en el parque tecnológico. Y con un factor importante, que ese parque tecnológico nos va a permitir también hacer desarrollo tecnológico, esa hidrogenera sea una hidrogenera laboratorio en la que podamos trabajar en la estandarización. Porque otra de las claves del futuro del hidrógeno en la movilidad es conseguir que la dispensación de hidrógeno, la hidrogenera en sí misma y los procesos de su optimización se estandaricen y rebajen costes. Bueno, pues esta es la vertical de movilidad, que es una de las más apasionantes y en las que más efervescencia hay en general, ¿no? A nivel mundial. Esto no me voy a entretener, pero son los proyectos de descarbonización industrial. Aquí es importante el rol del Ente Vasco de la Energía para precisamente ayudarnos a dibujar ese mapa de necesidades industriales, y aquí estamos en conversaciones con diferentes sectores de la industria para trabajar en proyectos y en modelos de negocio en los que se pueda trabajar con aportación directa de hidrógeno para aquellos usos que requieran de la molécula, vamos a decir, el uso del hidrógeno como reductor, por ejemplo, en algunos procesos de la industria, o en aquellos en los que lo que se requiera sean pues, los propios certificados o de garantías de origen del hidrógeno en redes de gas, ¿no? En infraestructuras estamos trabajando, en Ortegas ya lo ha mencionado antes Marcos, pues las propias infraestructuras necesarias en este parque tecnológico van a ser las que van a servirnos para iniciar y poder estudiar tanto los usos del hidrógeno 100% o trabajar en las mezclas, y por eso tenemos aquí algunos proyectos interesantes para precisamente definir en qué condiciones podemos movilizar o favorecer la inyección en red y buscar incluso algún uso doméstico, ¿no? En las cercanías.
Y bueno, con Repsol estamos trabajando también en un proyecto que yo creo que va a ser necesario también abrir un poco el melón del gran almacenamiento de hidrógeno, el almacenamiento estacional, el almacenamiento en cavidades salinas, en el almacenamiento geológico, que permita realmente regular las redes, aprovechar los picos de producción de energía renovable y tener hidrógeno disponible para los usos en el momento que esta necesidad se dé, ¿no? Y aquí, repito, los proyectos que tenemos de desarrollo tecnológico industrial, que son en el fondo la madre del cordero del proyecto, porque lo que he contado hasta ahora, por decirlo así, se va a dar, ya estamos trabajando en ello y estamos con tecnología madura y disponible en el mercado, desarrollando proyectos que integran. Aquí estamos hablando de desarrollar tecnología. Y aquí pues, tenemos desde un proyecto con Sener muy interesante de tener precisamente un punto de producción de fabricación de electrolizadores en el País Vasco, que creemos que es clave, desarrollar una o varias iniciativas a la escala adecuada para poder ser competitivos y traccionar además muchas veces de la mediana y pequeña empresa, componentistas, empresas que trabajan en estos ámbitos. Estamos trabajando con Calvera, que ahora mismo es una empresa, Calvera son de Zaragoza, pues es una empresa nacional muy bien colocada a nivel internacional en la fabricación de hidrogeneras, curiosamente. Pues bueno, pues, Calvera también va a trabajar en esa estandarización de nuestra dispensación, en pilas de combustible. Vamos a trabajar con Talgo, con Irizar, con CAF, en el desarrollo de tecnología para movilidad, para autobús, tren, que son claves. Está participando en el proyecto GHI, por ejemplo, que es un fabricante de hornos, que trabaja la siderurgia, que tiene lógicamente una hilación muy concreta con el uso del hidrógeno y la sustitución progresiva del gas natural. Hay un proyecto que lidera Sarraye también muy centrado en la siderurgia, o algún proyecto interesante de componentistas. Pero la idea, más que entrar en el detalle de todos los proyectos, porque aquí hay descripciones muy vagas, es que veamos la importancia de integrar diferentes elementos, empresas e intereses de la cadena de valor para tener un desarrollo conjunto y vamos a llamarle armonizado. Y aquí sí me voy a entretener un pelín más, es en las iniciativas motoras. Cuando hablamos de iniciativas motoras, transversales, habilitadoras, la etiqueta se la podemos poner como queramos, pero tenemos la primera, la propia infraestructura que hemos dicho, el parque tecnológico. Yo creo que tener una ubicación física de algo que te sirva de demostrador, que te ancle, que te permita no tener que replicar infraestructuras en diferentes sitios, que permita a las empresas poder llevar a testear equipos, procesos, a validar materiales, a hacer ensayos, a centros tecnológicos a que precisamente desarrollen esos proyectos con esas empresas, incluso actividades de formación, etcétera. Bueno, pues el Parque Tecnológico de Abanto y su parte más tecnológica, que sería el Living Lab, el tener un laboratorio de demostración, de bancadas de ensayos y de flexibilidad total para incorporar y servir de atractor, además, a la incorporación de nuevas empresas al proyecto, pues es clave, ¿no? Y además de esto, pues lo que tenemos es, con el propio clúster, pues la propia plataforma industrial del hidrógeno, ya hemos hablado del foro sectorial del hidrógeno, del grupo de trabajo, es decir, el fomentar y el trabajar en el ámbito del corredor, pero también fuera del corredor, en un escenario y una dinámica de colaboración y de identificación de proyectos, pues eso va a seguir siendo clave. Y no son palabras vacías, porque realmente muchos de los proyectos que tenemos aquí incorporados han surgido precisamente de esa conversación y de esas jornadas organizadas en el clúster, ¿no? Estamos trabajando en lo que llamamos la plataforma tecnológica del hidrógeno. Y esto, bueno, hay muchas alternativas y muchos trabajos hechos, todos muy valiosos en diferentes ámbitos. Lo que hemos hecho ha sido internamente, con varios centros tecnológicos del País Vasco, dibujar un roadmap un roadmap tecnológico a 10 años, en el que tratamos de identificar, y evidentemente no son cosas muy diferentes al roadmap tecnológico de Hydrogen Europe o de otras entidades, pero identificar qué proyectos son de interés, qué proyectos son, vamos a decir, de cabecera desde un punto de vista de desarrollo tecnológico a ser abordados en los próximos 10 años y en qué orden o en qué prioridad entre ellos. Bueno, pues esto es lo que llamamos la plataforma tecnológica de hidrógeno. Estamos buscando que los centros tecnológicos vascos, pero también el IREC, por ejemplo, está participando en algún proyecto del corredor. Estamos buscando que los centros tecnológicos, pues dentro de su natural competencia como entidades, pero sí sea
una competencia ordenada, sea un win-win, utilicemos los recursos de cada uno para lo que mejor sabe hacer y veamos un mapa mínimamente compartido entre todos. Bueno, pues esto es un proceso vivo y esto va más allá de un proyecto o dos en concreto. Y como he dejado para el final el aula del conocimiento del hidrógeno, que aquí el fruto más incipiente de este ha sido pues, un máster profesional de hidrógeno que se está impartiendo desde octubre del año pasado, y como he dicho antes, entre varias universidades, entre ellas dos universidades catalanas, la Rovira i Virgili y la Politécnica de Barcelona, ¿no? Bueno, ha sido un máster profesional, es decir, está preparado para profesionales del sector o profesionales del sector industrial o de la energía que quieren prepararse para este futuro asociado al hidrógeno. En esta convocatoria creo que estamos hablando de 75 alumnos y se está preparando ya la siguiente, es decir, eso es una realidad y sobre todo un reflejo o un buen ajuste entre demanda y oferta de necesidad, porque lo que estamos viendo es que hay necesidad de profesionales, pero hay interés por parte de muchos profesionales con experiencia en trabajar aquí. Pero aquí vamos a hacer en el aula muchas más cosas. Queremos trabajar en la formación profesional. La formación profesional va a ser un elemento clave para desarrollar esos profesionales y se está trabajando intensamente para tener un ciclo específico de especialización de formación profesional alrededor del hidrógeno. Y también lo que he dicho antes, la divulgación, la concienciación social. Yo pongo el ejemplo de mis amigos, que son gente joven o tan joven como yo por lo menos, en los que el hidrógeno, en el fondo hasta hace poco seguía sonando a bomba de hidrógeno, al sol y poquita cosa más, ¿no? Y elemento peligroso que mejor no toca. Bueno, yo creo que en la sociedad hay mucho que hacer para entender de qué estamos trabajando, qué opciones aporta el hidrógeno, que sea un elemento no solo, vamos a decir, como ahora, que tal vez es algo que está muy de moda y está todo el día en los periódicos, sino que sea algo que sea entendido cuando a alguien le hablen que en la instalación que tiene cerquita de su casa o en el parque tecnológico que hay al lado, se está instalando un electrolizador de tal capacidad y base para producir hidrógeno. Eso no suponga ninguna alarma y nadie piense en otro tipo de procesos, otro tipo de temas industriales. Bueno, pues el aula de conocimiento es algo que estamos apostando fuerte en ello porque creemos que va a ser clave y creo que además va a ser muy en todas partes lo mismo para conseguir el éxito y conseguir que desde lo público también se apoyen proyectos porque se ve que no generan ninguna fricción importante. Bueno, antes os he dicho que os iba a enseñar del proyecto de movilidad, pues un esquema un poquito más fácil para entender. Y lo que quiero que se vea aquí claro es que nuestra visión es que el corredor, pero también otro tipo de proyectos en modo valle, en modo coordinado, lo que favorecen es precisamente que se puedan integrar diferentes proyectos. Aquí cada cuadrado sería un proyecto diferente del corredor, pero los estamos integrando en un único proyecto, en un único ecosistema. Tenemos el electrolizador que vamos a tener en Petronor para producir el hidrógeno, lo vamos a conectar al Parque Tecnológico de Levanto y en el Parque Tecnológico vamos a tener un proyecto de solución energética para un estacionario, para un edificio. Vamos a tener un proyecto de una hidrogenera, una infraestructura, una hidrogenera laboratorio para desarrollo y estandarización. Vamos a tener una infraestructura de movilidad, de carga, tanto de autobuses en carga lenta y en carga rápida, como de procesos de carga de dispensación para servir otras hidrogeneras. Y en remoto y unidos a este parque vamos a tener un proyecto de 3 hidrogeneras en el territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de estos proyectos podría tener alguna vida propia, pero si lo integramos todo, tenemos una única fuente de origen de hidrógeno. O sea, al final nos está quedando un proyecto que recuerda de una manera simplificada a la propia cadena de valor. Y segundo punto que me gusta a mí siempre destacar, las oportunidades que el desarrollo del ecosistema de hidrógeno puede tener para desarrollar industria, para desarrollar capacidades, pensando en pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Este es un ejemplo muy concreto de un estudio que se hizo ya hace unos años, que es sobre las pilas de combustible. Entonces, toda la cadena de valor en componentes, subcomponentes, subsistemas, la integración, hasta llegar a la pila de combustible, tiene una serie muy detallada de elementos y una serie de potenciales sectores industriales interesados en desarrollarse en esas áreas
que hay que explorar, hay que sacar a la luz y poner encima de la mesa para que empresas como en el pasado ya lo han hecho algunos, por ejemplo, Ajusa, que he puesto antes el ejemplo, es un ejemplo nacional de libro y de chapó, de ser una empresa líder en el ámbito del hidrógeno y de la pila combustible, partiendo de un análisis de este tipo de oportunidades en el ámbito del hidrógeno, pues creo que tenemos que ser capaces de movilizar este tipo de actividades, este tipo de proyectos, este tipo de capacidades, más allá de los grandes proyectos entre grandes empresas. Y toda esta visión, bueno, pues con toda nuestra modestia, pues creo que ha sido adecuadamente refrendado pues, a nivel internacional, porque bueno, pues con la FCHU Joint Undertaking de Europa, pues ha sido categorizado nuestro proyecto pues, como proyecto que cumple, vamos a decir, la estrategia y los criterios de los fallas de hidrógeno de los diferentes proyectos que se están desarrollando a nivel mundial. Entonces, bueno, pues esto nos da un poquito además del posicionamiento internacional, y esto está muy bien para enseñároslo hoy aquí a vosotros, pero también un cierto benchmarking de lo que estás haciendo tú, lo que están haciendo otros, pues tiene encaje, tiene una lógica y va todo un poquito en la misma línea, ¿no? Y ya casi para finalizar, pues a mí me gusta poner un poco el fotocall, ¿no? Y porque todo lo que os estoy contando yo, pues bueno, pues no podría contároslo si no fuera porque hay otro montón de organizaciones, otro montón de empresas, bueno, pues cada uno con sus objetivos, cada uno con sus capacidades, cada uno con su estrategia, pero en el fondo todos han apostado por desarrollar este ecosistema de hidrógeno. En la parte superior también tenemos, y no hay que despreciarlo, todo el apoyo público de las administraciones, que tienen una gran responsabilidad, sobre todo en las necesidades que se van a definir desde lo regulatorio, pero también una posición clara de apoyo y de colaboración en estos proyectos. Y en la parte inferior, pues también he querido destacar un poco, pues desde un punto de vista más tecnológico, pues quiénes son los principales valedores de esta estrategia y este proyecto. Y con esto, muchas gracias. Agradecer vuestra atención. Dejo aquí mi correo electrónico, pues puedo entender que hoy no dé tiempo tal vez a aclarar alguna duda, alguna pregunta. Bueno, pues a vuestra disposición. Entiendo que, Marcos, extiendo la invitación de tu parte también para poder aclarar o poder definir cualquier cosa en el futuro. Y muchas gracias. Gracias, Elías. Excelente presentación. Excelente y apabullante. O sea, tenemos pocas preguntas porque yo creo que has dejado a la audiencia anonadada. Tengo que decirte que cuando habló Brufau, tu jefe inmediato, había el mismo número de asistentes que hoy. O sea, que el nivel de asistentes, 135 personas de media, es una cosa para nosotros, una asistencia realmente importante. O sea, que eso demuestra que el proyecto... Bien, te traslado a la primera pregunta que nos hace Francesc Sauría y tiene referencia con la tecnología de electrolizadores por la que se está apostando. Si es tecnología PEM, si es alcalina o alta temperatura, ¿cuáles de las vías de electrolizadores que en el mercado estáis apostando? Vale. Bueno, aquí yo distingo entre los proyectos que he presentado, los proyectos que estamos ya ejecutando son tecnología alcalina, son proyectos, vamos a decir, que apuestan por tecnología madura. Dentro del corredor tenemos un proyecto específico que está liderando Repsol junto a Técnicas Reunidas, en el que participa el IREC sobre tecnología SOEC de alta temperatura. También tenemos alguna iniciativa de H2Site que se desarrolla en Tecnalia, también muy específica de producción de hidrógeno con un sistema de membranas muy interesante. Y también en la parte más tecnológica del rumbo tecnológico, en la alcalina de alta temperatura, alcalina de alta temperatura también se quieren hacer algunos proyectos. Pero yo distinguiría entre eso, por un lado, los proyectos industriales que ahora mismo están en ejecución, tecnología madura, alcalina, es lo que se está apostando. Los proyectos de desarrollo, pues abierto, sobre todo con el SOE yo creo que como una tecnología interesante a futuro, pensando también en su integración en el ámbito industrial. No sé si, Marcos, ahí quisieras tú añadir alguna cosilla adicional. No sé si has completado la fábrica de electrolizadores que se está planteando con Sener, ¿es tecnología?
Es tecnología, en principio, el SENER ha publicado su acuerdo con John Cockerill, es tecnología alcalina. Alcalina. Sí, tenemos otra pregunta referente a las infraestructuras y preguntan si la infraestructura de gasoductos está preparada para soportar hidrógeno, si hay problemas o habrá problemas de fragilización y si estáis pensando en algún recubrimiento interno para evitar estos problemas de fragilización de los aceros. Vale, bueno, ahí igual Enagás nos podría contestar mejor si estuviéramos aquí, pero vamos, no, en principio el nivel de eyección o de concentración, yo creo que más o menos un 20% de hidrógeno es algo que está o sea, está bastante claro que las infraestructuras actuales lo pueden soportar. Sí es verdad que en proyectos de mayor incorporación de contenido de hidrógeno hay que estudiarlos con cuidado. De todas maneras, aquí hay que ver dos cosas. Por un lado, la presión y temperatura y por otro lado, bueno, esencialmente la presión y temperatura. Entonces, puede ser necesario hacer recubrimientos internos, aunque hay bibliografía que empieza a hablar de que los gasoductos, los puntos delicados son precisamente las válvulas, las juntas, aquellos elementos no esencialmente asociados al propio metal. Pero yo sin ser especialista, yo lo que quiero decir es que tenemos mucho margen todavía hasta llegar a inyecciones significativas y probablemente en hidrógeno al 100% sí que será necesario hacer infraestructuras dedicadas. Por comentar, precisamente hay una de las iniciativas de Nortegas dentro del Corredor Vasco de Hidrógeno que es una infraestructura de testeo para ver un poco cómo afectan esas diferentes niveles de pureza o de concentración del hidrógeno en las infraestructuras actuales principalmente. Y luego es cierto que también hay proyectos para probar el potencial de nuevos materiales, ¿no? Como yo creo que más en la línea de lo que decía Elías de niveles de pureza relativamente altos. Perfecto. Yo, ligado con esto, voy a hacer una pregunta que he visto que entre el portfolio de proyectos no hay nada con Bilbao, Vizcaya Gas y la ecuación del hidrógeno. ¿No habéis pensado que puerto pienso que es Santurtzi o Bilbao, Bilbao Gas, que está en Ciervena al lado pegado, y Abanto, que también lo tenéis ahí en Ciervena, todo eso no puede ser un núcleo de importación-exportación de hidrógeno esto? No está todavía en la presentación. Estamos trabajando con ellos. Sí, tienes toda la razón, Iván. Estamos trabajando con ellos precisamente en identificar proyectos, tanto desde el punto de vista logístico en el puerto, como la propia instalación, las capacidades que tienen de producción de electricidad de la turbina en las propias instalaciones de Vía Vizcaya. Muy bien. Bien, otra pregunta. Dice, ¿qué opciones tiene el hidrógeno de convertirse en una tecnología modular, como la fotovoltaica, en el sentido de que permita la participación de pequeños activos, de pequeños inversores en los activos? O sea, ¿tiene posibilidad de ser una tecnología modular en el futuro o es una tecnología de macroproyectos nada más? Bueno, yo creo que sí, tiene posibilidad. El problema es que seamos suficientemente eficientes en conseguir, además de producir hidrógeno in situ, porque estaríamos hablando, imagínate, ¿no?, de una hidrogenera aislada que tiene su propio electrolizador y sus propias placas, ¿no?, ya yéndonos a la autonomía total. Bueno, en la medida que la tecnología avance en la eficiencia de compresión y almacenamiento, eso se podría dar. Es decir, inicialmente yo creo que el factor escala va a ser importante para desarrollar tecnología, para tener proyectos potentes que metan volumen al sistema y habiliten el ecosistema, pero el propio éxito de la tecnología yo creo que tiene que ser capaz de habilitar luego soluciones distribuidas. Muy bien. Otra pregunta sobre las características del agua. ¿Será dulce, salada? Los requerimientos de pureza tienen que ser elevados y qué conductividad tiene que tener el agua para poder entrar en el electrolizador. Sí, bueno, hay que hacer un tratamiento previo al agua, tiene que ser agua demineralizada. Ahora no me acuerdo el dato, pero hay un dato de conductividad y una especificación que se marca. Se está trabajando intensamente en rebajar esas necesidades, ¿no?, esas necesidades de calidad de agua.
Los proyectos que estamos planteando son con agua de red y con un pequeño tratamiento de mineralización. Pero a nivel mundial sí hay proyectos incluso asociados a desalinizadoras o a proyectos de aprovechamiento de agua de mar que, claro, pues en una estrategia de una Arabia Saudí, por ejemplo, para producción de hidrógeno, pues tienen todo el sentido, ¿no? Pero sí, ahora mismo hace falta un tratamiento previo, sí. Entiendo, No Elías, excesivamente costoso y conocido, ¿eh? pues voy a ponerme en modo pregunta aquí, aprovechando que te tengo también. En el caso de la eólica marina, que está muy vinculado también a la generación de hidrógeno, entiendo que el agua es agua de mar, la que se usa, ¿no? Tiene que Sí, ser. pero vamos, hasta lo que yo sé, tendrá que tener un propio sistema embarcado de filtrado y mineralización. Pero que no es un problema tecnológico a día de hoy. No, no es un problema tecnológico, es más un problema pues, de coste y de, bueno, pues de balance entre coste del tratamiento del agua y la duración de los electrodos, ¿no? Que al final es lo que te marca, ¿no? Sí. La siguiente pregunta, que obviamente es de un vasco, porque dice, en el mapa que se ha presentado se llega hasta Zorrozaure, que debe ser Valle Arriba, ¿no? ¿Participa la industria siderúrgica y la industria del Valle del Nervión Aguas Arriba? ¿Y la industria, perdona? Sí, se participa la industria siderúrgica y la industria del Valle del Nervión Aguas Arriba. Vale, pues Aguas Arriba elevado, entiendo. Sí. Bueno, ahora, en lo que tenemos ahí dibujado, pues ahí tenemos, pues por ejemplo, Arcelor, Nervacero, hay un par de empresas siderúrgicas que estarían en esa ruta y con la que estamos trabajando para buscar el desarrollar esa infraestructura. Zorrozaure, por chascarrillo, pues es una isla que tenemos en la ría de Bilbao, ¿no? Es un pequeño Manhattan en el que hay un proyecto urbanístico muy interesante del ayuntamiento que lo caracteriza es que quiere hacer una isla cero emisiones. Entonces entendemos que es un punto simbólico al que interesa llegar porque tener soluciones fluviales, incluso basadas en hidrógeno, en el entorno de la isla, pues puede ser un punto interesante. Y aguas arriba, pues estamos también en la parte de la industria siderúrgica del País Vasco en general, sí que estamos trabajando y viendo cómo desarrollar proyectos con Sidenor y con la propia Corporación Mondragón, etcétera. Sí, de hecho, la propia industria siderúrgica en sí misma está coordinándose en ver un poco cuál es el potencial del hidrógeno. Eso es. Uno de los proyectos que os he presentado, que coordina Sarralle, por cierto, pues engloba en su interior a las principales industrias siderúrgicas de País Vasco. Muy bien, otra pregunta. Para la producción de hidrógeno habéis mencionado 3 proyectos de electrólisis. ¿Estáis contemplando otras opciones como la fotocatálisis, reformado con recuperación, etcétera? Bueno, la electrofotocatálisis es un proyecto que está en el portfolio de Repsol y que se va a desarrollar en Puerto Llano, en la refinería de Puerto Llano. O sea que en la fotoelectrocatálisis sí estamos trabajando. Y luego tenemos proyectos de producción de hidrógeno renovable a partir de syngas o de biogás en los reformadores existentes. Hay un proyecto de SENER, también incorporado al corredor, que es de producción de hidrógeno in situ. Entonces sería un proyecto para embarcar, por ejemplo, en un gran barco a partir de reformado de biometanol. Y el proyecto que he mencionado antes de H2Site, que es un proyecto además que es una spin-off de Tecnalia, en el que también se produce hidrógeno in situ con un sistema de membrana reactor muy, muy interesante. Muy bien. Perfecto. Y por última pregunta, que en el chat es referente a la estandarización. No habéis hablado de estandarización en la presentación, estandarización. En temas normativos, ¿estáis pensando normalizar la industria? ¿En qué estadio está esto? Bueno, esto está en un estadio que hay que trabajar mucho en ello. Yo creo que hay mucho convencimiento de que hay que avanzar. La duda aquí es si desde un punto de vista administrativo seremos capaces de avanzar al ritmo que los proyectos y los plazos que nos están marcando los mismos programas de ayudas, etcétera, nos van a permitir, ¿no? Pero sí, tenemos que trabajar. Lo primero, en el propio, yo creo que en el propio sector eléctrico se pueden plantear actuaciones interesantes para favorecer el uso del hidrógeno como elemento que ayude a la integración y al aumento del papel de las renovables en el sector eléctrico. Por otro lado, yo creo que tenemos que el propio hidrógeno y la consideración del hidrógeno como vector energético en lugar de producto químico es algo que también a lo que tenemos que llegar. Es decir, hoy en día un electrolizador
solo se puede instalar en suelo industrial. Y una hidrogenera también. Entonces, eso también tiene que regularse de alguna manera. Y cuando me mencionaba lo de estandarización, sobre todo estaba pensando en el reto que tenemos, y pongo las hidrogeneras porque igual es el ejemplo más claro, pero también hay otros componentes del sistema afectados, pero tenemos que ahora mismo cada hidrogenera es un proyecto en sí mismo. Cada hidrogenera se diseña casi pues, con una ingeniería dedicada. Tenemos que ser capaces de tener estándares de producción, pero también de sistemas de presurización, de seguridad, de documentación, de gestión de los proyectos. Estandarizar la gestión de los proyectos de movilidad alrededor del hidrógeno va a ser clave, etcétera, que permitan que todos esos costes adicionales que ahora mismo tiene la propia gestión del hidrógeno una vez producido se vayan normalizando. Perfecto. Otra pregunta, hay un par más de preguntas. No has citado ninguna información sobre tecnologías de purificación del hidrógeno. ¿Estáis trabajando en purificación de hidrógeno o es una línea que no prevéis? Bueno, purificación, en principio estamos trabajando con el estándar de los 4 o 5 9s que requieren las pilas de combustible para su uso de movilidad, como el extremo, vamos a decir, que sí que requiere algún proceso de purificación que está integrado en nuestros proyectos de electrolizadores, y luego para usos industriales, etcétera, pues entendemos que la purificación no va a ser un elemento tan importante. Específicamente trabajando en nuevas tecnologías de purificación de hidrógeno, ahora mismo no tenemos ningún proyecto identificado en el corredor, pero puede surgir alguna necesidad, lógicamente. Bien, van apareciendo más preguntas. Habrá que interrumpir en otro momento porque si no estamos aquí hasta la hora de cenar. El uso de hidrógeno en la refinería de Petronor sería como sustituto del gas natural, preguntan. Y si podrían trabajar las calderas con hidrógeno en lugar de con gas natural sin un revamping significante. Bueno, efectivamente, el trabajar las calderas o los hornos con hidrógeno puro, 100%, o con hidrógeno por encima de ese 20%, 25% que he dicho antes, implicaría cambios importantes, pues tanto en los quemadores, pero también como en el diseño del refractario. Nosotros ahora, efectivamente, el hidrógeno ya lo utilizamos en un porcentaje en nuestra red de gas, porque, digamos, los excesos de hidrógeno en el control del sistema a veces nos desvían hidrógeno a ese sistema, es decir, conocemos lo que es quemar hidrógeno en porcentajes razonables, en porcentajes de 10, 15%, 20%, sin ningún problema. Pero sí, tanto nosotros como otras industrias que utilicen hornos van a tener que hacer modificaciones en los mismos para quemar hidrógeno en mayores porcentajes. Bien, otra pregunta es si tenéis información sobre las necesidades de inversión, la cantidad de inversión y si hay financiación de nuevas tecnologías para la producción de hidrógeno, por ejemplo, a partir de lixiviados de vertedero. ¿Tenéis información en esta línea? Bueno, pues aquí lo que ha salido recientemente ha sido la ruta y el programa para el biogás. Entiendo que es a lo que apunta la pregunta, ¿no? La obtención de biogás en vertederos. Sí, entiendo, por el lixiviado con las aguas no se puede. Efectivamente. Y sé que eso ha salido recientemente, bueno, ha estado en consulta pública creo que hasta la semana pasada y en alguna convocatoria saldrá al respecto en breve. Ahora mismo no hay específicamente o no hay una concreción excesiva en la producción de hidrógeno renovable a partir de biogás obtenido en procesos biológicos en residuos, ¿no? Pero están muchos agentes y el propio ministerio están trabajando en analizar y acotar cómo sería esto. Yo creo que se ha puesto mucho foco en la electrólisis, y está bien, porque en el fondo es una tecnología que permite escalar rápido, con unos costes y unas limitaciones concretas. Y creo que queda un camino por recorrer todavía en alternativas que pueden ser igual de económicamente competitivas y además que cubran necesidades o cubran proyectos que actualmente se puedan desarrollar y les den más valor asociados a la gestión de residuos, a la economía circular, que va a ser la siguiente
el siguiente tema del que nos encontraremos aquí hablando probablemente en breve. Bien, una última pregunta. Yo os pediré a los compañeros que no hagan más, porque si no hay dos más. Y os pediría que si hubiera algunas, se la transmitiríamos por email para que la respondan los compañeros, pero si no, estaremos aquí toda la noche. Ahí he dejado mi email sin problema. Sí, perfecto, gracias, Elías y Marcos. Una pregunta más. ¿La generación verde para alimentar electrolizadores será mediante sistemas aislados o con PPAs con productores? ¿Cómo lo tenéis previsto esto? O sea, generar parques aislados para alimentar los electrolizadores o llegar a acuerdos con PPAs con productores en plantas existentes, no lo tenéis. Bueno, esto será como la vida misma. Quiero decir que el primer electrolizador este pequeño que vamos a poner pues será con un PPA, porque al final es un poquito específico y lo tenemos. Estamos analizando, claro, el País Vasco tampoco es una región por sus condicionantes geográficos y climatológicos en el que se puedan desarrollar proyectos de generación renovable de una manera sencilla. Entonces, bueno, pues el futuro marcará. Yo creo que habrá una mezcla de todos. Habrá proyectos de consumo de hidrógeno o de producción y consumo de hidrógeno cerca del origen de la energía renovable y tendrá todo el sentido que estén más o menos directamente acoplados. Y luego habrá que buscar fórmulas, pues como actualmente se hace con los PPAs y con los proyectos. Repsol en concreto pues está con una apuesta muy fuerte en incrementar su capacidad de producción de energía fotovoltaica y eólica, precisamente en parte de ello para desarrollar su plan estratégico de hidrógeno, ¿no? Además del resto. Y Marcos aquí seguro que puede hablar bastante más rato que yo. Sí, bueno, pero yo creo que lo ha resumido. O sea, al final la casuística del País Vasco es complejo desarrollar renovables, nuevos parques eólicos y, bueno, pues sol, lluvia nos sobra, pero sol lo tenemos un poco más complicado, ¿no? Entonces... Ahí, yo creo que también buscar sinergias entre regiones. Cuando he hablado antes del corredor del Ebro, pues estamos hablando de Aragón, que es una comunidad con un potencial renovable muy, muy alto, etcétera. Elevado. Yo creo que el buscar ese tipo de colaboraciones y de corredores puede ser interesante en ese sentido. Sí existe un interés en Euskadi de incrementar nuestra capacidad renovable, pero bueno, al final va a estar limitada por la realidad también. Claro. Sí, pues quería hacer un matiz el anterior compañero que ha preguntado sobre la producción de hidrógeno colixiviado. Matiza un poco y pido disculpas por no haber entendido la pregunta. Comenta que está trabajando en un proyecto a partir de la síntesis del amoníaco de los lixiviados y a partir de aquí producir hidrógeno. Vale, quizá no. Pues entonces... interesante que os lo... vale, no he entendido bien la pregunta. Igual puede tener interés para incorporarse en todo el portfolio de proyectos de... Por supuesto, pues oye, pues que nos lo cuente porque no había entendido exactamente el detalle de la pregunta. No lo he entendido yo, perdóname, Elías. Si es un problema mío, no tengo la pregunta. La última, la producción de hidrógeno por electrólisis de agua. ¿Qué volúmenes de agua son necesarios y qué problemas presentan estos sobre el medio ambiente si no son aguas marinas? ¿O si son aguas marinas? Vale, bueno, sí, esta es una pregunta recurrente y es un dato que hay que hacer. La verdad es que no lo tengo aquí, pero hace poco veía una gráfica, no me acuerdo de qué consultora estaba preparada, pero seguro que es fácil de encontrar, en el que se hacía una comparación, además dibujando unas gotas, de las necesidades de agua por diferentes sectores extrapolada a 2050. Entonces, en 2050, con el cumplimiento, vamos a decir, de los objetivos de emisiones netas cero, con lo retador que eso es para la producción de hidrógeno, etcétera, a nivel mundial las necesidades de agua eran 200 veces menores que para la agricultura. Creo que eran unas 50 veces menores que para el agua en usos industriales. Estoy hablando de órdenes de magnitud, lo estoy diciendo un poquito de memoria. Y unas 30 veces menores que el agua para uso doméstico. Es decir, sí es una cantidad importante de agua, sí es algo que hay que optimizar, sí es algo que hay que buscar tecnologías que permitan hacer uso del agua marina de una manera eficiente y, bueno, de hecho, las desalinizadoras también para el consumo no lo hacen, pero bueno, hay que trabajar en ese ámbito, pero realmente en magnitudes absolutas no es tanto incluso en el escenario más ambicioso de 2050. Y lamento no tener aquí la tabla puesta para enseñarlo, pero bueno, hay
se pueden hacer las cuentas muy sencillas. Al final, cada molécula de hidrógeno, cuánto agua es una relación directa. Es un reto, pero no es el reto. El reto del agua, de la gestión del agua, yo creo que es mucho mayor el de la agricultura, el de las grandes sociedades urbanizadas y la propia eficiencia del uso del agua en la industria en general. Esto se sumará, lógicamente. Muy bien, pues ya para las preguntas, supongo que habría muchas más, pero el tiempo nos limita. Muchas gracias de nuevo por vuestra intervención. Voy a pasar a resumir lo que ha sido esta interesante charla. En principio, Marcos nos ha comentado que esto surgió en el País Vasco hace unos años, fruto de la colaboración público-privada entre Tecnalia, un centro tecnológico, la Universidad del País Vasco y el Ente Vasco de Energía, y 20 empresas en un principio, que se han derivado en la actualidad a más de 160 empresas. Nos ha comentado que en el País Vasco se da un microclima idóneo para hacer esto, porque el tejido empresarial vasco es cooperativo, está acostumbrado a trabajar de forma cooperativa, y el tejido vasco cubre buena parte de la tecnología del hidrógeno, tanto como industria productora como receptora del producto final. Elías nos ha comentado que es el momento del hidrógeno. Ha habido experiencias previas que no han cuajado, pero ahora es el momento, porque se unen tres factores: la emergencia ambiental, el apoyo político y los criterios de inversión responsable, donde los grupos inversores están focalizados en poner el dinero en aquellos proyectos que tengan interés en los aspectos medioambientales y energéticos. Además, en 2050 espera que la demanda de hidrógeno se multiplique por 10 la demanda actual, y que el hidrógeno sea el 18% de la energía final demandada. Nos ha comentado, incidiendo más en lo que comentaba Marcos, que el País Vasco dispone de centros neurálgicos, industrias tractoras como la industria petroquímica y refinería, redes de gasoductos que conectan con Francia y con el resto de España, ruta de transporte de larga distancia que conectan con Europa, y puertos de entrada y salida como el puerto de Bilbao. Y además, todo esto permite captar el valor añadido de la industria. El objetivo del proyecto, además, tiene que ser captar en el País Vasco y en el resto de España el valor añadido de la industria del hidrógeno, es decir, que la industria se quede en el territorio. Nos ha explicado con todo detalle el proyecto, no voy a reincidir. Hay 5 áreas fundamentales: la producción de hidrógeno para combustibles sintéticos y uso en refinerías, soluciones de movilidad, descarbonización de usos finales, infraestructuras y desarrollo tecnológico industrial. Y todo esto suman proyectos por valor de más de 1.600 millones de euros. Es decir, el proyecto tiene una envergadura, lo que es el corredor, una envergadura importante. Y cada línea de trabajo tiene sus empresas tractoras, que son las que van a tirar del proyecto. Ha citado también que la lucha por obtener energía eléctrica renovable va a ser fuerte en el futuro, y cualquier tecnología que permita obtener hidrógeno no emisor de gases de efecto invernadero debe ser tenida en cuenta, debe ser explorada. Y por último, ha citado 3 factores fundamentales para el éxito del proyecto: el éxito, o sea, la existencia del Parque Tecnológico de Abanto, que sirva como centro de referencia del hidrógeno a gran escala; la formación profesional de colectivos capaces de trabajar en el área de hidrógeno, no solo la formación de titulados superiores; y por último, la interconexión de proyectos, que los proyectos se interrelacionen, generen un nexo. Muy bien, lo dicho, pues gracias a los ponentes por su amabilidad y a todos vosotros por la asistencia. Os esperamos el martes que viene. Gracias.